Buenas noches para todas las personas que nos están acompañando. El nombre de este servidor, José Luis Albarracín. Es un placer poder tener este espacio, este presente, este momento con ustedes para compartir temas que nos van a servir para mejorar nuestra condición de salud y nuestra condición como seres humanos. Porque recordemos que somos una unidad, una entidad. Y eso es lo que buscamos desde nuestra profesión, desde nuestro quehacer, desde nuestro servicio. Es recuperar esa unidad como seres humanos. Recordemos que tenemos un componente emocional, tenemos un componente espiritual y tenemos un componente físico y todos hacen parte de lo mismo. Entonces eso es lo que practicamos en medicina tradicional china y en medicina holística. Bueno, esta noche hemos decidido tocar un tema de la cotidianidad y es cómo se deprime el sistema inmunológico. Si bien han visto, el nombre que tenemos hoy para el encuentro es un poquito largo, pero de alguna manera es para expresar esa necesidad que tenemos todos como seres de humanidad de saber y entender que nuestro cuerpo habla a través de los diferentes signos o síntomas que siente, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar por aquí para saludar a Erika, que se ha conectado con nosotros. Erika, un saludo para ti y para tu familia. También Saidi Yané, que está por aquí. Bienvenida, Saidi, un saludo para ti. Y para todas las personas que poco a poco se están empezando a conectar. Por aquí Paula Andrea Peña, que también la veo conectada. También un saludo muy fuerte para ese grupo que nos sigue por Facebook desde Canadá, Mariela Fonseca y sus amigas, y a todas las personas que poco a poco se van a ir uniendo. Bueno, entonces, para poder hablar de cómo es que nuestro sistema inmune se deprime, tenemos que revisar un poco en qué consiste el sistema inmunológico. Desde el punto de vista de la medicina occidental, o sea, de esta medicina de Europa, de América, ¿verdad? De nuestra cotidianidad, el sistema inmunológico está conformado por un grupo de diferentes células, las famosas células blancas o los leucocitos, que se dividen en diferentes tipos de células blancas, donde estarían los linfocitos, los macrófagos, los basófilos, etcétera, con sus diferentes nombres, y lo que hacen es estar alerta para cuando un microorganismo o una sustancia que no hace parte de nuestro cuerpo nos invade o nos visita. Bueno, por aquí aprovecho también para saludar a Sonia. Bienvenida, Sonia, qué rico verte por acá. También Luza, que nos ve desde Sabaneta, Luza, ¿verdad? Qué rico que nos podamos seguir por estos medios. Y entonces, como les venía diciendo, el sistema inmune nos está protegiendo de todos esos agentes externos. Cuando uno le explica a algún paciente, para que entienda un poco cómo funciona el sistema inmune, uno le dice que es muy parecido a cómo funcionan las Fuerzas Armadas en nuestro país o en cualquier país, ¿verdad? Tenemos coroneles, tenemos soldados, tenemos sargentos y todos con diferentes funciones, pero todos están buscando que el territorio esté protegido y que no se vaya a deteriorar o a ser invadido por algo o alguien que lo pueda, digámoslo de alguna manera, trastornar. Entonces lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? En nuestro organismo tenemos como un ejército que se llama sistema inmunológico y que es aquel que nos va a proteger de invasores. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hablamos del sistema inmune es muy importante hablar también de nuestra flora bacteriana. Ustedes se han dado cuenta que en algunos live hemos hablado, cuando hablamos del sistema inmunológico, del sistema gastrointestinal, hemos dicho que tenemos una flora o unos microorganismos en nuestro sistema digestivo. En el estómago, en ocasiones el Helicobacter pylori, que es muy famoso por el tema de la gastritis. Y tenemos otros diferentes microorganismos en el sistema intestinal, a nivel del intestino delgado y en el intestino grueso.
La mayoría de nuestra flora es una flora benévola, es decir, que nos protege, que ayuda a que el intestino se mueva mejor, a que mejoremos el sistema inmune para protegernos ya no solamente de bichos patógenos exteriores que nos puedan enfermar, sino también para que nuestro cuerpo funcione mejor. Entonces, así como tenemos esa flora intestinal, resulta que también tenemos microorganismos en muchas otras partes. En la piel, por ejemplo, tenemos microorganismos. En las fosas nasales tenemos microorganismos. En las conjuntivas, en la parte interna, en la mucosa de los ojos, tenemos también algunas bacterias, virus y hongos que hacen parte de nuestra flora, digámoslo así, normal, a nivel del oído, a nivel de los genitales, ¿sí? Entonces, a nivel de las uñas estamos llenos de microorganismos. Definitivamente tenemos más microorganismos que hacen parte de nosotros que células, ¿sí? Está cuantificado que aproximadamente por cada una célula de nuestro cuerpo tenemos 10 microorganismos más. O sea, es como, yo siempre he dicho que es como si hubiese otro en mí, a punta de puros virus, bacterias y ¿qué? Y hongos. Estamos llenos de microorganismos y ellos con unas funciones muy específicas. Por eso es que no podemos atacar o acabar con la flora o con esas bacterias que tenemos en nuestra piel o interiormente a nivel del intestino, porque sería quedarnos como sin un ejército, ¿verdad? Imagínense un país sin ejército, si a alguien le da por colonizarlo, se queda con él porque no hay quien nos defienda. Es algo parecido. Entonces resulta que ese sistema inmunológico de nosotros, esas diferentes células, leucocitos, glóbulos blancos que nos protegen, el 80%, y ojo con este dato, el 80% de esos microorganismos están en el intestino, ¿sí? Conclusión grande en ese momento donde vamos en el live. Nuestro sistema inmunológico en su mayor cantidad y proporción está en el sistema digestivo. Por eso es que se hace tan importante saber comer, qué comer y cómo comemos, porque es una forma de mantener bien ese sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Y muchas veces las personas, los pacientes creen que comer bien es comer mucho. No, antes por el contrario, más bien estamos invitados a comer poco, como lo hemos visto en los capítulos del ayuno, ¿sí? Hay que buscar algunos espacios donde dejemos reposar nuestro sistema digestivo para que nuestras bacterias puedan trabajar bien y todo ese tema de la glucosa y la insulina que se aumentan en la sangre y puede producirnos diabetes se mantenga en unos valores normales y de esa manera metabólicamente cuidar nuestro organismo y mejorar nuestro proyecto de vida, ¿vale? Entonces, resulta que si bien algunas alteraciones o dificultades con la alimentación pueden alterar nuestro sistema inmune, las emociones, es decir, la rabia, la tristeza, la nostalgia, el miedo, pueden alterar nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Como algo que es intangible, porque no sé si ustedes, pero realmente uno no puede tocar el miedo, uno no puede oler la tristeza, uno no puede saborear, digámoslo así, la melancolía, pero son situaciones que percibimos, ¿verdad? Y esas situaciones, cuando nuestro cerebro las percibe a través de las emociones, de nuestro sistema nervioso, las convierte en un estímulo eléctrico, en un estímulo energético. Claro, me explico. Por decir algo, si les da miedo una culebra o si les da miedo un perro, piensen un poco en un perro que los vaya a morder y visualícenlo, imagínense que los va a atacar. El solo hecho de generar ese pensamiento sucede como si estuviéramos viendo el perro de verdad y eso produce un estímulo en nuestro cerebro y nos manda información para que nuestro sistema nervioso simpático se active. El simpático es el conjunto de muchos nervios, entre ellos algunos llegan al corazón, otros al estómago,
otro al intestino y muchos otros nervios simpáticos con estimulación simpática llegan también al riñón, vejiga, etc. Y resulta que eso produce taquicardia, palpitaciones. Por eso cuando tenemos miedo, la respuesta es palpitar, ¿verdad? El corazón se mueve mucho más rápido. ¿Por qué se mueve más rápido? Porque recordemos que como sentimos que hay una amenaza, en este ejemplo que les estoy colocando es un perro que los va a morder o una culebra que los va a morder, esa amenaza nos dice, hey, alerta, prepárate para correr y para defenderte. Y uno para defenderse y para correr, ya nuestro cerebro y nuestro cuerpo sabe que necesitamos los músculos, ¿verdad? Entonces los músculos necesitan que les llegue más sangre. Y como necesitan más sangre, ¿a dónde le va a llegar menos sangre? A lo que no necesitamos para defendernos. Les pregunto, ¿qué es lo que menos necesitamos para defendernos? El sistema digestivo. Cuando uno va a correr, cuando uno va a pelear o a defenderse de un animal o de alguna situación que nos va a agredir o que nos pone en amenaza en nuestra vida, uno no le da como sueño, ¿verdad? Ni tampoco le da como pereza, ni se pone lento, o tampoco le da a uno hambre, ¿verdad? Es decir, a uno lo va a morder un perro y uno no se pone a decir, a ver, ¿qué me como? ¿Una manzana? ¿O me como un brownie? ¡Qué rico! No, 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 no. Ahí lo que menos piensa uno es en comer. Ahí estamos en modo supervivencia, ¿verdad? Empezamos es a correr o a ir o a defendernos. Eso es normal, ¿verdad? Por eso, estresarnos por momentos cortos, cuando realmente hay un peligro inminente, es importantísimo, porque nuestro cuerpo está preparado para eso, se resuelve la situación y ya el sistema simpático, que qué tan simpático es que nos defiende, ya se disminuye su actividad y aparece el proceso de compensación, regeneración o regulación, que es cuando se activa, por el contrario, el sistema parasimpático, que es otro tipo de sistema nervioso que actúa como haciendo lo contrario, nos relaja, calma el corazón y hace que los músculos otra vez se relajen y que el flujo de sangre, toda esa cantidad de sangre que le llegó a los músculos para correr y huir, ya vuelva al sistema digestivo, es decir, que vuelva al estómago, que vuelva a los intestinos, ¿sí? Para volver otra vez a sentir hambre y para mejorar la digestión si vamos a comer. Hasta ahí todo está muy bien y por ende, como el flujo sanguíneo se mantiene en gran medida cuando estamos relajados en nuestro sistema digestivo, por lo tanto el sistema inmune, los leucocitos, nuestro ejército que nos defiende, también se mantiene con buena irrigación sanguínea, ¿verdad? Conclusión, ¿sí? Ojo con este dato que es importante. Si bien tanto bacterias y microorganismos que están en nuestra flora intestinal y muchos de los leucocitos y el sistema inmune también están en el intestino, ¿sí? Cuando estamos relajados, allí mejora mucho la irrigación sanguínea, ¿vale? Y eso es importante para que esté bien alimentado nuestras células blancas, es decir, nuestro ejército. Entonces, ¿qué pasa cuando nos mantenemos mucho tiempo estresados? Sea que tengamos estrés acompañado de ansiedad, es decir, angustiado por muchas cosas del futuro que no han ocurrido, pero que nuestro cerebro nos hace creer que están ocurriendo, o cuando nuestro cerebro está ahí continuamente recordándonos ese pasado, esa angustia, esa tristeza, y en ambas situaciones, tanto cuando estamos distraídos con la tristeza en el pasado o con la angustia en el futuro, aparece el estrés, y en ese estrés se activa otra vez el sistema nervioso simpático y con él la taquicardia y con él un poquito la dificultad para respirar y con él el dolor muscular en el cuello y en la espalda y con él el flujo sanguíneo se va para los músculos y se pierde mucha sangre que llega al sistema digestivo y eso significa que no le va a llegar buena sangre a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema de defensa y si a él no le llega buena sangre no se va a nutrir bien y entonces como es un estrés crónico porque la persona se suele mantener
con momentos de ansiedad que se vuelven crónicos o con momentos de tristeza que se vuelven permanentes y se convierten en depresión con el tiempo. Pueden ser semanas, meses, pero muchas veces en semanas es suficiente para que cuando hay un estrés crónico que se mantiene estresado y el sistema simpático es el que se mantiene activo y nos damos cuenta que está activo porque entonces empieza el dolor abdominal, la distensión abdominal, el dolor del cuello, el no lograr dormir bien, por ejemplo, aparecen alteraciones en ese sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa con esa alteración del sistema inmune? Que, por ejemplo, en una mujer se empieza a producir un cáncer de mama y como no se está nutriendo, no le está llegando buen oxígeno y buena sangre al sistema inmune del sistema digestivo, de los intestinos, él dice, un glóbulo blanco cuando ve por allá una célula cancerosa, yo la veo como bien, dejemos que siga, y esa célula cancerosa se reproduce y aparecen más células cancerosas y en meses empieza a aparecer un cáncer, por ejemplo. O llega un virus, ¿sí? Ahorita que están tan de moda los virus, llega cualquier tipo de virus, sea un virus respiratorio o un virus digestivo, ¿sí? Y nos coloniza, nos invade, y como no tenemos un sistema inmunológico que le esté llegando buena sangre, no le llega buena sangre porque estamos estresados, y el estrés hace que la sangre llegue más a ¿dónde? A los músculos, ¿verdad? Al cerebro y al corazón, pero no le llega al sistema digestivo, que es donde más tenemos sistema inmune, ¿verdad? Entonces, eso hace de que cuando nos invadan gérmenes que no son buenos para nosotros, nuestros soldados, nuestros glóbulos blancos no se dan cuenta y empiezan a proliferar y aparece la gripa, la neumonía o aparece la diarrea, por ejemplo. O lo mismo, una lesión en la piel, nos herimos, nos rascamos y el estafilococo aureus, por ejemplo, que es un germen patógeno muy frecuente en la piel, si nuestro sistema inmune no está fuerte, no es bueno, no se ha nutrido bien, ese virus nos da una celulitis, esa bacteria del estafilococo aureus nos da una infección, algo que llamamos una celulitis, por ejemplo, una infección en la piel. Es decir, que ya nos estamos dando cuenta que cuando estamos con ansiedad o cuando estamos con depresión, eso produce estrés en nuestro cuerpo, entendiendo el estrés como que aumenta la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, todos los síntomas que hemos hablado ya muchas veces, taquicardia, dolor muscular, trastorno del sueño, distensión abdominal, aumento del apetito o pérdida del apetito, alteración del peso, diarreas, constipación, irritabilidad, etc. Eso hace de que el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre, vuelvo y repito, que llega a nuestro sistema digestivo, estómago, intestino delgado y grueso, se disminuya, se vuelvan más delgaditas las arterias ahí, se lentece el flujo sanguíneo y eso hace que no se alimente bien nuestros soldados, es decir, nuestras células blancas que son las que nos protegen, y aparecen las infecciones, aparece el cáncer, aparecen tumores e inclusive pueden aparecer también enfermedades autoinmunes como el lupus, que es una enfermedad en la cual producimos anticuerpos, o sea, como armas que atacan a nuestro propio cuerpo. Pueden aparecer artritis también que atacan a nuestro propio cuerpo, y otras enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, que también tiene un componente inmunológico. Es decir, definitivamente el estrés desencadena muchas enfermedades. Esta información que estoy dando tiene evidencia científica. Si esta información la estuviéramos dando hace unos 50 años, estaríamos en duda, porque todavía no se había logrado demostrar esto que estamos haciendo, pero con esto que estamos diciendo, pero con todos los avances que la ciencia nos ha podido permitir en los últimos 20 años, se ha podido demostrar cómo cuando las personas no saben manejar las emociones, específicamente la tristeza y el miedo, nos lleva a alterarnos hasta tal punto que el cuerpo se enferma produciendo estrés, sino que desde el punto de vista técnico, científico, médico, al estrés lo llamamos síndrome de adaptación generalizada, pero es el mismo estrés que ustedes conocen, y eso descompensa entre tantas cosas como la taquicardia, la hipertensión, la alteración del sueño, la obesidad, etcétera, alteración del sistema inmune.
y te ve alterado el sistema inmune, es abrir la puerta a muchas enfermedades, a muchísimas. Es por eso que el estrés es un sistema de alerta, nos tiene que poner en una situación en la cual no podemos ser permisivos con él. El estrés agudo es normal, estresarnos por una situación real que ponga en amenaza o en dificultad nuestra vida es bienvenido, porque eso nos tiene que llevar a generar cambios y a resolver la situación. Pero ya mantenernos en esa situación de angustia o de depresión durante días o semanas no es para nada sano y abre puertas para muchas enfermedades. Es por eso que a veces a uno el paciente le pregunta, médico, entonces el estrés puede llevarme a producir un cáncer. Sí. El estrés me puede dar en un tiempo un infarto del corazón. Sí. Vea, tan sencillo, se ha encontrado evidencia de cómo cuando hay estrés, las arterias, que son esos conductos por donde pasa la sangre, se vuelven tan chiquiticos, ¿sí?, que se vuelve más rígida la arteria y eso hace que al corazón no le llegue buena sangre, por ejemplo, y puede posibilitar la situación de que aparezca un infarto. Asimismo en el corazón puede pasar en el cerebro, por ejemplo. Y como está alterado el sistema inmunológico, se puede producir aumento de histamina. La histamina es una hormona que normalmente produce nuestro cuerpo para resolver situaciones de inflamación. Pero como el sistema inmune está alterado, cuando estamos con tanto estrés, entonces a veces se escucha, a veces no escucha lo que esté pasando en nuestro cuerpo, y eso es una locura, y aparecen muchas situaciones de enfermedades, y entre esas la histamina puede aumentar, funciona como un proinflamatorio y termina inflamando más cosas, ¿vale? Es por eso también que cuando estamos estresados, mucho tiempo nuestro sistema inmune se altera y eso puede llevar a aumentar de peso porque producen muchas situaciones o muchos cambios hormonales. El cortisol se eleva, eso hace retención de líquidos, ¿verdad? Hace que nuestro sistema metabólico funcione más lento, entonces cualquier cosa que nos comamos se demora más en metabolizarse y eso significaría un aumento de peso. Y recordemos que tener aumento de peso es poder tener aumento de otras sustancias que funcionan como proinflamatorio, y si bien si tenemos un aumento de peso pero no estamos estresados, pues probablemente no pase mayor dificultad. Pero si además emocionalmente hay estrés, eso se vuelve una sopa y una locura de muchas sustancias que nos terminan enfermando. Entonces, de ahí la importancia de que aprendamos a reconocer que cuando estamos con miedo durante mucho tiempo o con tristeza durante mucho tiempo, tenemos que hacer un esfuerzo por salir de esa situación para que no se altere nuestro sistema inmunológico. Si alguna de las personas que nos acompañan esta noche han tenido alguna dificultad cuando han estado estresados, cuando han tenido ansiedad, cuando han tenido depresión y han notado que se enferman más fácil, es una pregunta que les hago, porque eso lo ve uno en la consulta. Cuando el paciente llega con estrés, es muy claro que el paciente le dice a uno, médico, no, últimamente desde que estoy estresado me dan más gripas, no, eso me da una diarrea cada rato, no, médico, yo cicatrizaba muy bien y de un tiempo para acá, no, ya más fácil hago infecciones en la piel, por ejemplo. Les pregunto a las personas que nos acompañan esta noche, ¿a alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Han notado que cuando han estado estresados se enferman más fácil de alguna cosa? Nos dice, por ejemplo, acá Lina, que se te sube la presión. Claro, eso tiene, pues obviamente mucho de cierto, ¿no? Porque recordemos que el sistema nervioso simpático, cuando el cablecito, el nervio que toca ese corazón, se activa, produce adrenalina, y colocarle adrenalina al corazón es para que se empiece a mover súper rápido. Entonces, el moverse rápido da taquicardia, palpitaciones y puede aumentar la presión arterial. Claro, es muy lógico. Nos dice por acá Claudia, en mi caso yo manejo mucho estrés y mantengo mucho miedo y tristeza, y lo que hace que estoy así, he desarrollado varias enfermedades.
Entonces mira que, por ejemplo, tú misma te has dado cuenta, Claudia, cómo el hecho de estar con momentos de estrés, de tensión emocional, tristeza y miedo, ha hecho que tu sistema inmune no te pueda proteger bien y aparecen otras enfermedades. Desde trastornos del sueño, por le decía, hasta tumores, enfermedades autoinmunes, artritis, mejor dicho, casi que uno se atrevería a decir que cualquier enfermedad puede aparecer cuando estamos estresados. Hacia allá nos está llevando cada vez más la ciencia con las investigaciones que se hacen y con todo el tema de los pacientes, la evidencia que van mostrando. Por eso se hace tanto énfasis en aprender a manejar las emociones. Fundamental, fundamental. Entonces, bueno, si ya nos hemos dado cuenta que el sistema inmune se puede deprimir fácilmente, pues hay muchas estrategias para mejorar esto. Una, el tema del deporte, volvemos e insistimos, hacer deporte, buscar una práctica por lo menos de 150 minutos de cardio, de ejercicio aeróbico a la semana, en la cual logramos que se regule ese sistema nervioso y de esa manera mejorar nuestro sistema inmunológico, porque se producen muchas sustancias que mejoran el sistema inmune. Nos dice acá Lina, los ataques de pánico y ansiedad me subían mucho la presión, soy hipertensa y me mandaron otro medicamento más. Vale, o sea que en la medida en que logremos, Lina, respirar profundo, lento, además de hacer ejercicio como acabamos de decir, y manejar una buena técnica de respiración, sacar por lo menos 15 minutos al día, así como sacamos tiempo para bañarnos, ¿verdad? Así como sacamos tiempo para orar, así como sacamos tiempo para comer. Es verdad que todo el día estamos respirando, pero no conscientemente. Respirar conscientemente es que saques unos 15 minutos y aparte de tus tareas cotidianas que haces, cierres tus ojos, tomes aire inflando la barriga por la nariz, botas el aire por la nariz y se desinfla. Algo tan sencillo como eso. Y de tanto practicarlo, eso permite cambiar la forma en que se está moviendo tu energía y tu electricidad en tu mente, en tus neuronas. Cambia también la frecuencia y la forma como se mueve el corazón y el resto del cuerpo, solamente respirando, ¿sí? O sea que hay un alimento, una medicina fundamental. Entonces hemos dicho, sacar tiempo para hacer ejercicio, sacar tiempo para respirar todos los días conscientemente. La alimentación, fundamental, ¿sí? Que la mitad de lo que comamos sean verduras, ¿verdad? Y por lo menos 2 frutas diarias. Las harinas puede ser 2. En la medida de lo posible, disminuir o dejar los alimentos refinados, que es todo aquello que viene empaquetado, guardado, ¿verdad? Y buscar más bien comer productos más naturales. ¿Cuáles son los productos naturales? Son aquellos que si se dejan por fuera de la nevera, en menos de un día se están dañando, por decirlo de alguna manera, o en menos de unos 3 o 4 días, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Ustedes compran un confite, lo dejan por fuera, se llenará de hormigas, pero a las 2 semanas casi que se puede volver a comer. Tienen muchos preservativos para poder conservarse. En cambio, ustedes dejan una mandarina, una naranja, una papa, un tomate fuera de la nevera, ¿sí? Y quizás a los 3 o 4 días ya no es consumible porque se daña muy rápido. Eso algunas personas lo llaman comida de verdad. Es decir, la mejor comida es aquella que tiene que consumirse muy pronto porque se puede dañar, ¿vale? Dice por acá Lina, yo era muy juiciosa, hacía deporte todos los días, desde la pandemia los dejé. Ok, bueno, hay que moldearnos, recuerden que la vida es cambiante. Ahora es la pandemia, mañana puede ser un tsunami, después podrá ser un terremoto, después podrá ser otra situación. Es decir, la vida está llena de situaciones que en apariencia parecen desgracias, ¿cierto? Esta pandemia parece una desgracia, pero si realmente la abrazamos y aprendemos de ella, ¿sí? No es ignorarla ni hacernos los ciegos ante las dificultades y los peligros que pueda significar, sino que si realmente la abrazamos y aprendemos de ellas y nos aprendemos a moldear, ¿sí? A vivir a pesar de esa adversidad, vamos a ser agradecidos. Desgracia, ¿para qué desgracia? Es decir, realmente las situaciones de calamidad nos sirven para aprender y para dar gracias, y ahí podemos aprender y crecer inclusive. Entonces, un reto interesante para ti, Lina, es que si te has dado cuenta que debido a la pandemia no has podido hacer ejercicio,
mira qué otras posibilidades puedes encontrar ante la adversidad para volver a retomar el ejercicio, si lo haces en casa, si haces un ejercicio diferente, etcétera, pero hay que buscar hacer el ejercicio. Nos dice por acá Claudia, yo tengo colon redundante y cuando tengo mi sistema nervioso alterado no aguanto los cólicos. Es verdad, hoy en día se habla del segundo cerebro y es porque nos hemos dado cuenta que el cerebro tiene tantas neuronas, es tan así que después, el sistema digestivo, el intestino, tiene tantas neuronas que hoy en día se sabe que después del cerebro, el lugar que más tiene neuronas es el intestino, ¿sí? Y él puede de alguna manera percibir las emociones, ¿sí? Sin necesidad de que se hagan conscientes en el cerebro. Tan bacano eso. Es como si dijéramos que, como así, yo antes creí que aquí era donde pensábamos. Ya eso está muy revaluado. Es como si nuestro sistema digestivo pensara. Eso suena como muy loco, pero es porque estamos tan conectados. Hay tantos cables de aquí que bajan hasta el intestino, como otros cables que de aquí, desde el intestino, suben hasta la cabeza. Entonces, cuando nos da algo miedo, cuando algo nos da tristeza o rabia, él se hincha, se inflama, claro, porque nos está hablando, como el capítulo de hoy, que nos está diciendo de que nuestro cuerpo, ¿cierto?, habla a través de los síntomas y de los signos que ven los terapeutas o que ustedes mismos se dan cuenta cuando estamos alterados emocionalmente. Nos dice por acá Lina, perdí el ánimo. Sí, el ánimo se perdió, pero todavía tienes una herramienta muy bonita, Lina, y es que tu mente, tus neuronas todavía están contigo. Entonces lo que toca hacer es cambiar los pensamientos. Cuando cambiamos los pensamientos, cambia el ánimo. Piensa propositivamente, busca qué te puede animar, enamórate de algo, o de alguien, o de algo, o de una idea. Fabrica una idea que te genere esperanza en tu vida, ¿sí? Por la cual valga la pena levantarse, por la cual valga la pena vivir, ¿sí? Aliméntala todos los días, visualízala en tu mente y esfuérzate por llevarla a cabo. De esa manera, eso te dará un propósito en tu vida y te permitirá recuperar el ánimo. El tener ánimo no significa que no van a haber adversidades, claro, la vida está llena de adversidades. Si miramos nuestro planeta, hay momentos donde hay tormentas, donde se llueve, ¿verdad? Pero esa agua sirve, a pesar de que tumbe muchos árboles y mate animalitos como, qué sé yo, pichones o, por ejemplo, crías de pajaritos cuando se desborda un río, en aguaceros, en tormentas, también genera vida, ¿verdad? Esa agua que va a nutrir los campos y va a hacer que florezcan cosas. Y también habrá otros días soleados, ¿verdad? Entonces es lo mismo, la vida es esa, la vida es esa. Mueren personas y nacen otras, la vida nos da cosas y nos quita, esa es la vida. Y en la medida en que podamos darnos cuenta que no es buena ni mala, sino que simplemente se manifiesta, nos permite ser más fácilmente felices, ¿sí? Y ese es el reto, es aprender a caminar con liviandad, es darnos cuenta que la tragedia y que lo difícil, lo complicado está es en nuestras neuronas o en nuestra mente o en la forma como interpretamos las cosas, pero que la vida realmente es sencilla, es simple y está ahí para ser disfrutada. Y con eso vamos a terminar hoy. Entonces, el mensaje o la intención es que nos hagamos responsables del presente que tenemos, de las situaciones que tenemos. No sé cuántos hijos tengas, no sé dónde vivas, no conozco la economía que tengan, no conozco todos los detalles de las enfermedades que les puedan estar visitando, pero lo que sí sé es que están vivos, es que todavía tienen tiempo, es decir, están vivos, están presentes, es que todavía pueden a lo mejor hablar, escuchar algunas cosas que les permite hacer su mente. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, valga la redundancia, hacernos responsable de lo que nos corresponde, de la situación en la que estamos, y eso nos implica a que revisemos cómo estamos manejando nuestros pensamientos, porque ellos pueden enfermarnos o pueden sanarnos. Entonces los invito y las invito a que tengan pensamientos propositivos de su vida, a que visualizan y crean en lo que están viendo en su mente para que se pueda convertir en realidad, para que se pueda transformar. No somos dioses para decir que todo va a suceder como queremos,
pero sí hay una fuerza más grande que nosotros, vamos a llamarla Dios, ¿sí? O vida o energía, como ustedes quieran ponerle, que es más grande que nuestros pensamientos, ¿sí? Que todos los días nos da sorpresas, ¿sí? Porque hoy, no sé si te has dado cuenta, pero la vida te ha regalado muchas cosas. Has podido respirar y es gratis, imagínate, ¿sí? A lo mejor has podido comer también. La vida te ha regalado muchas cosas, hijos, esposo, pareja, etcétera. Entonces tenemos que ser agradecidos por todas esas cosas. Nos dicen por acá que yo no tengo dificultades ni problemas y estoy enamorada de mis hijas y mi esposo. No sé por qué esos ataques. Perfecto, de esos ataques simplemente te visitan, Lina. Es decir, no los vuelvas personales. Simplemente cuando te estén visitando, tú simplemente dices, me está visitando un momento de ansiedad, un momento de tristeza. Ya te has dado cuenta que esos momentos de ansiedad o de ataque, de pánico, no nos matan. Esos momentos no suelen durar más de 30 minutos. Entonces simplemente los observas, ¿verdad? Como a quien genéticamente lo visita la presión alta, entonces le toca tomar medicamentos para que se regule, o como quien no logra ver bien y tiene que ponerse unos lentes para mejorar su visión. Bien, así de sencillo. Es decir, no volvamos personal estas situaciones cuando nos desbordan, es decir, cuando no somos capaces de controlar esos pensamientos. Podemos servirnos con terapias, buscar un terapeuta que nos pueda enseñar estrategias novedosas o nuevas desde la respiración, desde la meditación, para cambiar nuestros pensamientos. E inclusive si muchas veces toca tomar medicamentos, tampoco peleamos con eso porque nos están sirviendo, ¿vale? Bueno, entonces muchas gracias por conectarse con nosotros. La intención es que esta información les pueda servir a sus vidas, les pueda transformar su presente de una forma propositiva. Y recuerden, cualquier pregunta, cualquier inquietud la pueden hacer por nuestras redes. Y estamos también en Chenrelas, en apartado, dispuestos a poderles servir. Muchas gracias. Bendiciones a Luza, bendición a Lina, bendición a Marcela, a Paula, a Mariela, a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros y quedan invitados nuevamente para dentro de 8 días para un próximo live. Muchas gracias.